Bien, buenos días a todos. Bienvenidos a este seminario web de FBS para principiantes, en esta ocasión sobre los mejores indicadores de tendencia. Mi nombre es Tibisay Ramos Medina y soy analista para FBS en español, analista de mercados financieros. Bien, vamos a hacer una rápida verificación de audio y video y para que puedan confirmarme si me escuchan bien y pueden ver bien mi pantalla para iniciar. Y dejo el chat a la mano. Vale, gracias Alain por la confirmación, Juan Carlos. Muy bien, entonces, avanzamos. Este es un seminario web que estoy retomando, es uno de los primeros seminarios web con los que comenzamos en el canal en español alrededor del año 2017-2018. Y bueno, he decidido retomarlos en esta ocasión para cerrar el año con temas bastante sencillos, que son el manejo de los indicadores para todos los traders principiantes. Bien, sin más a qué hacer referencia, pues iniciamos. Si bien sabemos que los indicadores de tendencia nos ayudan a identificar la tendencia, por supuesto que toda la comprensión de indicadores forma parte de lo que conocemos como análisis técnico. El análisis técnico, por supuesto, es el estudio del comportamiento de cualquier instrumento financiero utilizando gráficos. Y sabemos que el análisis técnico puede utilizar distintos tipos de herramientas. Lo que se busca con el análisis técnico es intentar predecir el comportamiento futuro del precio en base a los patrones que hayan ocurrido en el pasado. Por supuesto que el análisis de los gráficos bien puede utilizar gráficos de velas, gráficos de barras o gráficos de líneas. Eso depende de la preferencia de cada analista o de cada trader. Y los indicadores forman una parte importante del análisis técnico. No siempre es necesario utilizar indicadores para hacer análisis técnico porque existe el caso del análisis técnico utilizando el lenguaje del precio, que utiliza muy pocos indicadores o ninguno, simplemente el comportamiento de la estructura. Sin embargo, cuando se está comenzando en este mercado y en el estudio del trading, es importante conocer cómo utilizar algunos indicadores para ayudarnos a identificar y a entender la tendencia de un instrumento financiero, que posteriormente pues, se irá minimizando el uso de indicadores en la medida en que se obtiene mayor experiencia en el lenguaje del precio. No obstante, existen distintos tipos de análisis, como los que acabo de mencionar. Está el lenguaje del precio, que utiliza poco o ningún indicador, el análisis técnico, que utiliza varios indicadores, también el análisis técnico basado en herramientas históricas como es el chartismo, que son las figuras gráficas, el chartismo americano, que utiliza muchas velas, y el tema de las velas japonesas, los patrones de velas japonesas, que utiliza muy pocas velas. En todo caso, todos de una u otra forma se apoyan en algún tipo de indicadores técnicos para entender lo que se necesita, que es lo básico, que es identificar la tendencia del mercado. Por supuesto, para las personas que no están muy familiarizadas con esto, esto es simplemente una breve introducción, pues para poder entender cómo nos puede ayudar un indicador técnico a identificar una tendencia, pues es importante conocer de qué estamos hablando. Y por supuesto, todos los instrumentos financieros cotizan en los mercados y se mueven en tendencias. Ningún indicador se mueve en línea recta, de modo que estas tendencias es lo que ofrece las oportunidades a todos los traders del mercado para operar, para obtener ganancias en ellos. De modo que cuando observamos que un gráfico tiene una alineación alcista, pues estamos claramente dentro de una tendencia alcista, pero no siempre esto resulta claro cuando hay mayores fluctuaciones. Entonces, para eso nos apoyamos con instrumentos, con indicadores. Igualmente, una tendencia bajista muestra claramente una alineación bajista con oscilaciones que son retrocesos o correcciones que muchas veces ayudan o contribuyen a confundir al trader menos experimentado. De modo que
todos los indicadores pues sirven para apoyar todas las herramientas, son herramientas visuales. La mayoría de los indicadores de tendencia se ubican dentro del gráfico junto con las velas o junto con las barras justamente para apoyar la visual. Existen distintos tipos de tendencias, así como tendencia alcista, bajista o en rangos, también existen distintos tipos de tendencia en función del periodo que tienen. Y por supuesto tenemos tendencias de mayor plazo y las podemos observar en temporalidades más grandes, en gráficos diarios, gráficos semanales y mensuales, y podemos observar que hay tendencias que pueden durar desde 6 meses, 2 años y medio, incluso más. Estas son grandes tendencias. Por supuesto, las tendencias de mediano plazo las observamos ya en gráficos, de gráficos diarios H4 y H1, y de corto plazo de gráficos de H1 en adelante, que si bien pueden representar apenas correcciones dentro de gráficos más grandes, cada uno de estos movimientos representa oportunidades para operar en intradía. Por ejemplo, si observamos lo que conocemos como una tendencia corta, alcista o bajista de corto plazo, que la observamos a partir de un gráfico de H4, podemos observar indicadores técnicos que se mueven en dirección de la tendencia o que nos ayudan a identificar una tendencia macro en una temporalidad de H1 o H4 y que nos ayudan a operar en temporalidades menores cuando los indicadores técnicos coinciden en alineación, movimientos, cruces, etcétera, como ya voy a explicar más adelante. Entonces, existen distintos tipos de indicadores técnicos también. Ahorita vamos a hablar de los indicadores de tendencia, pero también existen indicadores osciladores, que son el tema del seminario web de la próxima semana, y son indicadores que nos ayudan a identificar puntos de retroceso, puntos de sobrecompra y sobreventa, que ayudan a determinar puntos importantes para entrar al mercado, para continuar en tendencia y no esperar, digamos, no entrar en una tendencia alcista cuando está comenzando una corrección bajista. Entonces, los indicadores osciladores nos ayudan a detectar estos momentos para poder esperar el momento oportuno para entrar. También tenemos indicadores de volúmenes y otro tipo de indicadores personalizados que complementan la operativa. En este momento vamos a hablar de los indicadores de tendencia que facilitan la visualización de las tendencias, como su nombre lo indica. El primer indicador del que vamos a hablar son las medias móviles. Es el indicador, digamos, más popular que existe. Incluso traders profesionales que ya han dejado de utilizar indicadores en su gráfico pueden mantener ciertas medias móviles dentro de sus gráficos como para simplemente apoyar el análisis. Existen distintos tipos de medias móviles. Están, por supuesto, las medias móviles simples, exponenciales, ponderada lineal y suavizadas. Y cada una de ellas está basada en un cálculo ligeramente diferente en base a los periodos de cierres. Digamos, los precios de cierre de acuerdo a los periodos que se establezcan. Si establecemos una media móvil de 14 periodos, estamos hablando de los precios promedio de cierre de las últimas 14 velas, dependiendo del gráfico en el que estás viendo la media móvil. Si estás dentro de un gráfico diario, entonces ya sabrás que cada vela implica un día, y entonces la media móvil está basada en el cálculo de los últimos 14 días. Si lo estás viendo en un gráfico de H1, entonces sabrás que esa línea está basada en el cálculo de las últimas 14 horas, y así sucesivamente. En el caso de las medias móviles exponenciales o las ponderadas, ofrece un tipo de cálculo promedio que le da más peso a los últimos periodos. No obstante, el detalle del cálculo en realidad en este momento no es importante. No obstante, para las personas que gustan de entender el detalle de dónde viene el cálculo de un indicador, pues bien pueden leer sobre el detalle del cálculo de las medias móviles dentro de la página de FBS y buscar la sección de estos indicadores.
No obstante, lo que nos ocupa en este momento es aprender a utilizar estas medias móviles y aprender a interpretar la señal que nos están dando. Al final de la explicación iremos a la plataforma de trading para ver cómo se aplican o cómo se sacan cada media móvil o cada indicador. En el caso de las medias móviles, de estos tipos de medias móviles, cuando las aplicas todas en un gráfico, puedes observar que tienen su posición en relación al precio cambia. En algunos casos se acercan más al precio, en algunos casos se alejan más. Algo importante a considerar que cuando se está comenzando es bueno comenzar simplemente con el indicador en su modo predeterminado, que son las medias móviles simples en este caso. Cuando hablamos de medias móviles exponenciales, la medida exponencial suele acercarse más al precio y me gusta indicar a los traders que si bien puede ofrecer señales más anticipadas, también puede ofrecer un gran número de señales falsas cuando hablamos del cruce de medias móviles. No obstante, pueden utilizarse la media móvil suavizada porque elimina un poco el ruido del mercado. Estamos dentro de una tendencia alcista y observamos que hay correcciones. Estas medias móviles suavizadas no suelen cruzarse en los momentos correctivos, sino que mantienen su alineación alcista y se cruzan solamente cuando existe una verdadera señal de cambio. Por eso, de hecho, son mis preferidas, las simples y las suavizadas. Otro criterio importante a considerar que las medias móviles de menor periodo siempre son consideradas más rápidas y se mueven más alineadas con el precio, mientras que las medias móviles de mayor periodo son un poco más lentas. Por esto es que es importante combinarlas. Entonces, ¿para qué nos ayudan las medias móviles? Las medias móviles primero nos ofrece a identificar pues cuál es la tendencia dominante. También nos ofrecen con esta identificación de señales, también nos ofrecen importantes puntos de entrada para entrar en una operación o entrar en el mercado cuando se produce un primer cruce de las medias móviles, digamos, para aprovechar cuando un movimiento tendencial está comenzando o relativamente comenzando. Es importante destacar que todos los indicadores técnicos ofrecen una señal ligeramente retrasada en todos los casos, debido a que los indicadores técnicos están basados en cálculos estadísticos de niveles de precios que ya han ocurrido y simplemente ofrecen una estimación futura de cómo va mostrando el precio en la actualidad. Adicionalmente, algunas de estas medias móviles a veces actúan como niveles de soporte y resistencia cuando son medias móviles que son importantes, que suelen ser consideradas por varios traders y analistas, como es el caso de las medias móviles de 200 periodos, de 100, de 50 y de 20. Esos son los puntos que suelen ser considerados como puntos de soporte y resistencia. Bien, algunos puntos claves para aprender a identificar la tendencia utilizando medias móviles es, en primer lugar, considerar la alineación o la inclinación que tienen las medias móviles y la alineación que tienen ellas en relación al precio, es decir, la posición que tienen las medias móviles en relación al precio. Cuando una media móvil tiene una alineación alcista, como en este caso, cuando unas medias móviles tienen alineación alcista y además se encuentran por debajo del precio, nos está ofreciendo señal de compra, señal alcista, nos está indicando que hay momento alcista, tendencia alcista, y cada vez que el precio rebote en ellas es una oportunidad para entrar en continuación de tendencia. Otra de las importantes consideraciones o puntos claves a considerar con las medias móviles son los cruces. Cuando dos medias móviles o más, si tienes 2 o 3 medias móviles dentro de tu gráfico, cuando se produce un cruce entre ellas, es importante considerar que el cruce de las medias móviles de menor periodo, de abajo hacia arriba, representan señales de compra. Es decir, cuando las medias móviles más rápidas cruzan a las medias móviles más lentas,
existe señales de compra o de venta, dependiendo de hacia dónde se produzca el cruce. Cuando las medias móviles rápidas cruzan hacia arriba, entonces son señales de compra. Pero cuando las medias móviles rápidas cruzan hacia abajo, de arriba hacia abajo, entonces son señales para entrar en posiciones vendedoras. Eso en cuanto a las medias móviles. Existe también un punto clave a considerar, especialmente cuando estamos hablando de medias móviles, cuando tenemos en el gráfico 3 medias móviles. En todo caso, siempre tienes que considerar cuál es de mayor periodo, el periodo de mediano plazo o menor periodo, mediano plazo, y luego la de menor periodo. Cuando tienes en tu gráfico 3 medias móviles, y vamos a ver un ejemplo dentro de la plataforma de trading de este caso, entonces también aquí la alineación de estas 3 medias móviles importa muchísimo. Cuando tienes la media móvil más cercana al precio, pero por debajo la de corto plazo, y posteriormente tienes mediano plazo y largo plazo en ese orden, esa es una señal de compra, de que estamos en una tendencia alcista y de que cualquier rebote sobre las medias móviles representa una oportunidad para volver a entrar en continuación alcista. Igualmente, cuando estamos en una tendencia bajista y observas que tienes 3 medias móviles y tienen el orden de menor a mayor, comenzando con la que está más cerca del precio, menor a mayor, esto es una señal bajista. Cada rebote sobre la media móvil representa oportunidad para continuar a la baja. Este es el indicador más común y existe tantas combinaciones de medias móviles como traders y analistas en el mercado, así que es un indicador además muy flexible para utilizar. No existen reglas rígidas más que estos puntos claves a considerar para poder entender las señales que están ofreciendo, pero de resto, la combinación que puedas hacer de las medias móviles puedes variar y jugar con eso. Particularmente para las personas que han visto mis análisis, yo utilizo tres medias móviles, pero más bien para facilitar a los traders principiantes que ven mis análisis para que vayan entendiendo la tendencia o la alineación que yo estoy explicando. Y yo utilizo una combinación de medias móviles suavizadas con una media móvil exponencial, que es la de mayor periodo. Yo recomiendo siempre utilizar la media móvil exponencial, la que tengas de mayor periodo, para que no se cruce tanto con el precio y no ofrezca señales falsas. El siguiente indicador a considerar en este día son las bandas Bollinger. Las bandas Bollinger es un indicador también, por supuesto, de tendencia y que ofrece unas señales muy útiles y unas señales muy sencillas además. No solo ofrece puntos de entrada en continuación bajista, alcista, tomando en cuenta los rebotes del precio en los niveles extremos y además en el punto medio. Cuando el precio oscila en torno al punto medio y el máximo y el mínimo, pero se queda allí, puedes entender que estás dentro de un rango. E incluso utilizando las bandas Bollinger puedes operar cómodamente dentro de un rango si estás observando esta situación dentro de un gráfico de H4 o H1, por ejemplo, y quieres ir a operar el gráfico de M5. Entonces te puedes apoyar en el análisis de la banda Bollinger utilizando los rebotes en las líneas superiores. Cuando el precio rebota sobre una línea superior es una señal bajista. No necesariamente es que está dentro de una tendencia bajista o que va a una tendencia bajista, sino que se va a iniciar un retroceso. Y eso, para operarlo, si estamos observando esto, por ejemplo, esta imagen es particularmente de H4, este movimiento bajista que está aquí, movimiento alcista, y este movimiento bajista que está aquí, es una oportunidad para entrar en una operación interesante en M15, en M5, por ejemplo. Entonces, los rebotes sobre la línea superior representan oportunidades para entrar en compra. Asimismo, ocurre
cuando el precio viene de arriba hacia abajo sobre el punto medio. Existe una posibilidad de operar en contratendencia, digamos, aprovechando los rebotes también de la línea media. No obstante, es una operativa mucho más riesgosa y en lo particular yo recomiendo aprovechar la operativa y los retrocesos, los rebotes sobre las líneas extremas. Entonces, rebotes sobre la línea superior son oportunidades para entrar en venta y los rebotes sobre la línea inferior son oportunidades para entrar en compra, con puntos de toma de ganancia en las líneas medias y superiores. ¿Ok? Y cuando observas además que las bandas Bollinger está muy separada, muestra una alta volatilidad. Esto es uno de los indicadores que te ayuda a identificar cuando un par tiene alta volatilidad. Y lo vas a observar porque también esto se confirma con fuertes movimientos alcistas o bajistas dentro del precio. También cuando tienes un movimiento bastante estrecho dentro de la banda Bollinger, entonces te indica exactamente lo contrario, que hay baja volatilidad. En los momentos de baja volatilidad es posible tomar operaciones para continuar en tendencia y aprovechar luego cuando se produzcan grandes movimientos, pero posicionarse en el momento que se está produciendo una disminución o una corrección. Entonces, este indicador es sumamente sencillo. Las oportunidades de compra y de venta radican netamente en los rebotes del precio sobre ellas. Por supuesto, ningún indicador recomiendo utilizarlo de forma individual. Todos los indicadores deben utilizarse combinando otros conocimientos, bien sea la comprensión del lenguaje del precio utilizando las velas japonesas o bien la comprensión de las figuras chartistas que también se puedan combinar o incluso algún indicador oscilador que te pueda dar alguna señal de si estamos en sobrecompra o sobreventa. Posteriormente tenemos otro indicador que yo utilicé muchísimo en mis inicios y me gustó mucho, me parecía muy divertido y por eso suelo colocarlo dentro de mis sugerencias técnicas para los principiantes porque ayuda mucho a visualizar puntos de entrada y salida. Y las claves del Parabolic SAR son las siguientes. Cuando observas que los puntos se sitúan por arriba del precio, es porque comienza un movimiento bajista o estás dentro de un movimiento bajista. Imagina que has visto este movimiento en este punto y decidiste entrar en una operación en continuación de tendencia y aprovechaste este movimiento que está acá. Comienza a retroceder y no estás seguro si sales de la operación o te quedas para esperar el retroceso, ¿ok? Pero inmediatamente cuando comienza a retroceder, comienza a observar que los puntos ya dejan de estar arriba del precio y comienzan a estar por debajo. En el momento que comienzas a ver puntos por debajo del precio, te está indicando que comienza un movimiento correctivo un poco más prolongado y valdría la pena salir de la operación en ese momento y después evaluar, digamos, otros puntos para continuar la operativa. Pero el Parabolic SAR te ofrece una señal de salida y también estos puntos te permiten ir colocando, el trailing stop puede ir colocándose, si lo quieres hacer manual, puedes ir rodando la operación e ir colocando los niveles de stop en cada una de esos puntitos, que te va indicando cuando hay cambio de tendencia o no. Nuevamente, todos los indicadores ofrecen una señal ligeramente retrasada. Por lo tanto, siempre es prudente tomar en cuenta otras herramientas. Especialmente el Parabolic SAR, yo considero que hay que combinarlo no solo en la temporalidad de análisis, sino que observes que la señal coincide en tu temporalidad operativa. Si tú estás observando que se produce este movimiento bajista, por ejemplo, en H1, y tú decides operar en M5, esta circunstancia, esto debe estar de forma similar
en la temporalidad de H1 o al menos terminando algún retroceso para continuar a la baja en M5, que es en teoría tu temporalidad operativa, que es el ejemplo que estoy colocando el día de hoy. Entonces, eso es el criterio a considerar con todos los indicadores. La señal operativa o la señal de entrada que te pueda dar un indicador en una temporalidad de análisis debe coincidir con la señal que te dé el indicador dentro de tu temporalidad operativa. Este es, de hecho, el indicador hasta más sencillo que hay. Lo importante es recordar la interpretación de las señales. Si se mantiene por arriba del precio, entonces estamos dentro de un movimiento bajista. Y tan pronto comiencen a aparecer puntos por debajo del precio, comienza a haber un aumento de fuerza compradora. ¿Ok? Allí. Finalmente, el indicador ADX, que es el Average Directional Movement Index, es uno de mis indicadores de tendencia favoritos, especialmente para los principiantes, porque este indicador es en sí mismo un sistema completo. Este indicador tiene 3 líneas y una de sus líneas te indica la fuerza de la tendencia y, el cruce de las otras 2 líneas pues te indica señales para entradas y salidas. Y ya lo vamos a ver bien de cerca en la plataforma de trading. En principio, pues la línea ADX es la que nos va a mostrar como tal la señal, la fuerza que hay en la tendencia y si vale la pena estar dentro del mercado o no. Estos que están aquí, estos 3 niveles, el nivel superior a 25, 40 y 20, son importantes señales dentro de este indicador. Entonces, el detalle de esto, aquí están las claves en la presentación que por supuesto para los participantes del seminario web va a ser enviada por el equipo de FBS, de modo que estas señales las van a leer después, pero yo se las voy a explicar con detalle dentro de la plataforma de trading. León Medina, ¿qué tal las medias móviles suavizadas de 223 y 13? Bueno, son básicamente las medias móviles que yo utilizo, aunque yo utilizo 226 y 13. Pero últimamente decidí colocarla de 200 exponencial porque se acerca ligeramente al precio y me puede dar señales un poco antes, considerando que es una media móvil de largo plazo y no me va a ofrecer señales falsas. Bien, a partir de ahora nos vamos a la plataforma de trading para ver el detalle de cómo se saca cada una de las medias móviles y cómo interpretarlas de forma sencilla. Bien, aquí estamos. Ok, estamos dentro de una plantilla muy sencilla, una plantilla básica, perdón, y nos vamos al menú Insertar, indicadores de tendencia y por supuesto comenzamos con las medias móviles. Vamos a colocar, por ejemplo, vamos a utilizar el ejemplo de las medias móviles que yo utilizo, que dejo siempre en los análisis. Yo dejo la media móvil de 200 exponencial y luego, nuevamente indicadores, tendencias, medias móviles y coloco la de 26 suavizada. Siempre dejar el cálculo al cierre. No me acuerdo cuáles son los colores corporativos, pero vamos a dejarla aquí, 26. Y luego vamos, a 13, suavizada, y la vamos a poner más clara. Vamos a ponerla, no, esa no se va a ver. Ok, como pueden observar en este caso con las medias móviles corto, mediano y largo plazo, observen la alineación que tienen. No solo tienen una alineación bajista, sino que además se sitúan por arriba del precio y además entre ellas mantienen un orden de menor a mayor. Y toda esta señal
en el momento en que se produce el cruce o digamos la continuación, es señal para continuar en venta hasta que se produzca un nuevo cruce en contra. Normalmente esta combinación de medias móviles la establecí yo porque se alinea muy bien con el análisis del lenguaje del precio que yo hago. Por ejemplo, para que, bueno, en este caso estamos observando que este es el dólar franco, ok, si bien ha dejado un soporte aquí, la resistencia, la última resistencia de este par es este. Entonces, la única manera de que este movimiento tendencial cambie bajo el escenario actual es que se produzca un rompimiento y confirmación de esta resistencia, que es la última resistencia validada. Entonces, normalmente cuando se produce la confirmación de los rompimientos, coincide con el cruce de las medias móviles. Es decir, las medias móviles se cruzan en el momento en que se genera la confirmación de este rompimiento. Por eso es que yo mantengo esta combinación de medias móviles porque se alinea muy bien a las señales del lenguaje del precio. Por eso las he dejado y por eso siempre sugiero esta combinación. No obstante, la combinación pues, más básica también, o una de las combinaciones que utilicé al principio también, fue la media móvil de 20, 50 y 100. Y ofrecen señales también muy buenas, un poco más retrasadas, pero todas ofrecen señales muy buenas. Hay personas que deciden utilizar medias móviles un poco más cercanas al precio. Eso es decisión de cada persona. Y para eso deben utilizarlo, probar las medias móviles y entender cuáles son las señales que ofrecen cada una de los indicadores y si te funciona. Y probarlas, combinarlos y comprobar si para ti el cruce de la media móvil en tal o determinado punto ha sido válido, ha sido una señal válida. Y si te ofrece señales falsas, ¿cuántas señales falsas ofrece? Todo eso también se debe hacer con un backtesting del indicador que vayas a utilizar y la combinación de sus parámetros. Entonces, este es el ejemplo. Entonces, cuando tenemos normalmente, si tenemos el precio por debajo de la media móvil de mayor periodo, la 200, incluso puedes utilizar solamente la media móvil de 200 como para entender la tendencia y en base a eso entenderás que mientras el precio se mantenga por debajo de la media móvil de 200, estaremos dentro de una tendencia bajista. Y cuando el precio rompa la media móvil de 200 y se mantenga por arriba de ella, estás dentro de un movimiento tendencial alcista, que puede ser de corta duración, como este caso, o sea, fue un rompimiento y la señal la tuvimos mucho antes. Okay. Aquí tenemos otro momento en el que el precio se situó por arriba de las medias móviles y aquí tenemos el ejemplo. Acá obtuvimos la primera señal de cambio. Okay. Aquí está. Observemos esto. Este es el último soporte de este movimiento y la resistencia validada de este movimiento. En este caso es una resistencia que está muy alejada, muy alejada. Entonces, siempre se suele utilizar alguna señal un poco más intermedia desde el punto de vista del lenguaje del precio. No obstante, las medias móviles en este caso ofrecieron una señal más de forma anticipada antes de que se produjera el rompimiento de la resistencia como tal, validada, y ofreció un primer cruce de oro. El cruce de oro es el cruce de las medias móviles al alza, ofreciendo señal alcista. Y posteriormente esas dos medias móviles generan un segundo cruce, que es de confirmación por arriba de la media móvil de mayor periodo. Esto es la confirmación de que estamos dentro de un movimiento tendencial alcista. Y cualquier rebote en esas medias móviles representa una muy buena oportunidad para entrar en continuación alcista. Entonces, aquí están las señales: cruces de medias móviles, cruces de las medias móviles por debajo o por arriba del precio, alineación de las medias móviles en relación
al precio, por arriba o por debajo. Y, por supuesto, la posición que tengan entre ellas. Cuando tenemos las medias móviles alineadas, aquí tenemos el de mayor periodo, el punto medio y el menor periodo, entonces deben mantenerse en esta posición para tú poder entrar en continuación de tendencia, en compra o en venta. Si estamos observando estas medias móviles dentro de la temporalidad de H1, pero al mismo tiempo consideramos nuestra temporalidad operativa en M5 o M15, pues digamos que esta señal que estamos observando en un principio en H1 debe coincidir también en M5. Eso es una regla para entrar en continuación de tendencia en todas, utilizando todos los indicadores. Posteriormente vamos a utilizar, a irnos a sacar las bandas Bollinger, también insertar indicadores de tendencia y bandas Bollinger. ¿Ok? En el caso de las bandas Bollinger es mejor dejar la información o los datos de forma predeterminada, tal y como vienen. O sea, 20 periodos sin desplazamiento y 2 desviaciones. Y allí está. Vamos a eliminar, para cuando quieras eliminar indicadores, te vas. También puedes hacer clic sobre ellos. Por ejemplo, puedes hacer clic derecho sobre ellos y eliminar indicador. Ok, en el caso de las bandas Bollinger, pues aquí tienes igualmente el indicador, así de sencillo se introduce. Y si estamos dentro de tendencia bajista, digamos, el momento en el que este precio, por ejemplo, rebote sobre la línea media, es una oportunidad para entrar en continuación bajista, tomando en cuenta, por supuesto, más señales relacionadas con las velas, que está mostrando mucha fuerza alcista, no está mostrando una simple corrección, sino hay mucha fuerza alcista involucrada en estas velas, por lo tanto, es prudente esperar cómo se comporta el precio en relación a los niveles de resistencia más cercanos, por ejemplo, o incluso combinarlo con algún indicador oscilador como para tener una confirmación de esto. No obstante, utilizando por sí sola la media móvil, digamos que ya te está indicando que está dentro del canal bajista, confirmándote que se mantiene la tendencia bajista, pero tras haber hecho un rompimiento de la media móvil y un importante rebote, pues no es prudente entrar rápidamente en continuación bajista debido a la velocidad en la que está produciéndose el retroceso. Eso más bien son claves del lenguaje del precio. Mi temporalidad preferida de análisis, yo hago mi análisis macro lo hago utilizando o gráfico diario o de H4, dependiendo cuál me resulte un poco más claro visualizar. Mis niveles intradía los establezco en H1 y la operativa la hago entre M15 y M5, o sea, preferiblemente M5, pero la operativa la afino en M5. Pero esas son mis temporalidades preferidas. Si voy a operar solo intradía y hay mucha fuerza, por ejemplo, como muestra los pares mayores el día de hoy, entonces poco tengo que hacer mucho con el gráfico diario, sino que me concentro en gráfico de H1 y M15 o M5 para hacer intradía. Bien, esto es la utilidad de las bandas Bollinger en el trading. Como ven, es un instrumento muy sencillo y además muy práctico. Este indicador combinado con algún otro oscilador es perfecto, o sea, ofrece señales bien oportunas y también oportunidades para identificar la volatilidad. Aquí ya estamos viendo, o sea, que hay una volatilidad normal porque no hay demasiada separación en las bandas,
pero tampoco están muy juntas. Entonces, digamos que tenemos una condición de mercado relativamente normal. Esto también te lo indica las bandas Bollinger y esa señal me parece a mí muy útil. Aquí, por ejemplo, estamos viendo una condición de volatilidad en este momento que está acá. Acá un bajón de volatilidad, baja volatilidad. En el momento en que las bandas se estrechan más, hay menor volatilidad. Entonces, cuando hay menor volatilidad, digamos que las mejores oportunidades de trading en Forex están cuando el mercado está con una mayor volatilidad. Allí están las mejores oportunidades. Y este indicador te suele decirlo muy bien. El siguiente indicador a utilizar es vamos a eliminar este indicador. Bueno, vámonos a otro par. El siguiente indicador a utilizar son el parabolizar. Y también lo dejamos idéntico, vamos a ponerlo un poco más visible. Y allí lo tenemos. Ok. Por supuesto, para intradía, estas son oportunidades de compra y de venta para irse a M3 o M5, o sea, indistintamente. Pero si analizamos esto a nivel un poco macro, pues claramente te va a indicar un movimiento tendencial alcista y su movimiento correctivo a partir de ellas. Entonces, este indicador es mucho más útil utilizarlo en una combinación intradía de H1 a M5 o M15 a M3 para observar la combinación de las señales. Vamos a mirar acá. Por ejemplo, en este momento, este indicador me está mostrando que todavía esto representa oportunidades para continuar al alza, por lo menos en el día de hoy, de acuerdo a este indicador. Yo no comparto esa señal, no obstante, considerando el lenguaje del precio, sería, vamos a ver, el precio este par se ha consolidado, está un poco lento, es que MetaTrader 5, bueno, tómate tu tiempo en introducirlo. Bien. Sí, considerando que se ha producido un primer rompimiento de la última resistencia, es posible, como aquí tenemos fuerza alcista, vamos a evaluarlo en M3, por ejemplo. Por supuesto que tenemos un importante retroceso y valdría la pena entender si ya es momento de entrar al alza o todavía no. De acuerdo a esto, no. No obstante, vamos a ver, aquí debería comenzar a aparecer por lo menos un puntito. En el momento que comience a aparecer un puntito por este lado, por el lado derecho, entonces podría ser una confirmación de entrada en compra. Algo muy importante a considerar y que es un tip utilizando este indicador y lenguaje del precio. Si estamos observando las cotizaciones dentro de este gráfico de M3, observa que se ha producido acá una gran vela bajista, ¿ok? Y todas estas demás velas, mira, no se había actualizado el precio. Y todas estas demás velas, en este caso, todas estas demás velas, estaban dentro de esta vela bajista. Hasta que se produce un rompimiento de esta vela alcista que está acá, hasta que se produce un rompimiento definitivo de la apertura de esta vela, es cuando se debe producir oficialmente un primer cambio, que es lo que estamos observando acá. Vamos a ver. Efectivamente, justo cuando se produjo la vela que rompió, se marcó el primer punto, cuando se produjo el rompimiento. Este rompimiento marca un cambio de flujo, un cambio de flujo de bajista a alcista, solamente cuando se produce este rompimiento, y efectivamente te lo ha indicado el parabolizar. Igualmente, este indicador en temporalidades menores puede estar alineado con el tema del flujo de las velas, que te puede ayudar a entender eso. De modo que aquí, bajo este escenario,
Estas señales son todavía bajistas a corto plazo y en intradía. No obstante, recordemos que para un análisis de tendencia, esto representan oportunidades para continuar al alza, de acuerdo con las señales que acabamos de ver en H1. En H1 está ligeramente alcista, o sea, consolidado este último movimiento que está aquí, ligeramente consolidado y aparentemente corrigiendo. Por lo tanto, si este movimiento se confirma al alza, entonces estaremos de nuevo al alza, considerando esto. Entonces, aprovechando la señal que te está dando en M3, digamos que habría que tomar en cuenta y esperar alguna señal más decisiva para entrar en continuación alcista si esto se decide a confirmar. De otro modo, estamos prolongando el retroceso de este par, que está más bien corrigiendo el último máximo. Y por último, el último indicador del que hablamos, vamos a eliminar este, es el indicador, el ADX. Indicadores, tendencia, ADX. Yo ya lo había establecido y había cambiado el color de las líneas, en la línea de señal, la negra, y la línea positiva o de fuerza alcista a verde y la línea de fuerza bajista a rojo con líneas continuas. Entonces, y le agregué además los niveles que estaban en la presentación de 20, 25 y 40. Cuando la línea negra está por arriba de 40, nos está indicando que hay muchísima fuerza de la tendencia que lleva el mercado y que todo depende de los cruces que estén haciendo estas líneas acá. Pero en general está sobrecomprado o sobrevendido. Y cuando esta línea de señal está por debajo de la línea de 20, es prudente mantenerse fuera del mercado hasta que salga la línea de ese nivel. Por otro lado, cuando se mantenga por arriba de 25 es un momento óptimo para operar. Eso en cuanto a la fuerza de la tendencia que te lo dice la línea, la negra. El resto de las otras dos líneas te va a indicar la fuerza de los compradores y la fuerza de los vendedores. Y el cruce es importante considerarlo. El último cruce que ha producido este indicador está aquí. Acá no se produjo netamente un cruce, se produjo un choque de líneas, pero no se cruzaron. Por lo tanto, no se produjo un cambio. Sin embargo, el último cruce se produjo aquí y se produjo desde de la línea alcista, de la línea verde, de abajo hacia arriba, cruzó la línea roja, la línea bajista, ofreciéndonos una señal de inicio de movimiento alcista. Cuando se produce un cruce en este punto, también es prudente observar en qué nivel está el ADX como tal, que es la línea principal, la línea de señal. Y si bien en este momento el ADX estaba apenas por debajo de 25, aquí simplemente habría que esperar que la línea saliera y superara el 25, como ocurrió aquí, para tener una señal más clara para empezar a entrar en compra como es este. Acá se produjo el cruce, se produjo la señal de cruce alcista. No obstante, la fuerza de la tendencia no era suficiente y esto podría haber sido un falso rompimiento, que al subir la línea de señal por arriba de 25 se confirma y ofrece oportunidades para entrar en compra a partir del movimiento de esto. Caso contrario, cuando se produce un cruce de la línea roja de abajo hacia arriba que cruza a la verde, es una señal bajista, aumento de la fuerza de los vendedores. Y por supuesto, esto se compara con la línea de señal que es el ADX, cómo está la fuerza de la tendencia en ese sentido. Y en ese sentido acá, si bien estaba, a pesar de que estaba en descenso, pero también se observaba que todavía estaba por arriba de 25. Siempre que esté por arriba de 25 es una señal fuerte. Es una señal fuerte para entrar en lo que te está indicando el indicador acá, que es, valga la redundancia, que es un cambio de alcista a bajista.
Y digamos que el momento de este cruce es más bien la confirmación de que no se va a producir un nuevo rebote al alza, sino que viene prolongando el movimiento bajista. Entonces, este es un indicador muy útil porque es un sistema completo. La línea, el ADX, la línea señal que es la negra, te dice cuál es la fuerza de la tendencia y en dónde estás, de acuerdo a los niveles que tienes acá, si está por debajo de 20, si está por arriba de 25 y por supuesto si está en torno a los 40. Y además el cruce de las líneas de fuerza alcista y fuerza de vendedores y fuerza de compradores te ofrece señales dependiendo de quién está cruzando de abajo hacia arriba. Quien esté cruzando de abajo hacia arriba es quien está adquiriendo la fuerza y el poder para dominar en las próximas horas en el caso de este gráfico, que estamos en un gráfico de H1. Bien, hasta aquí este seminario web. Esta es la explicación del último indicador que propuse para el día de hoy sobre los indicadores de tendencia. Ya la próxima semana veremos el complemento que son los indicadores osciladores y ya verán, al combinarlo, al combinar un par de ellos, verán las señales, las importantes señales que ofrece esto. Cualquier duda adicional, vamos a ver. A ver, León pregunta que si estas líneas rojas y verdes sería como un indicador de sentimiento de mercado. Es más o menos así, exactamente. Porque aquí te está diciendo cuando se produce un cruce de que ha cambiado el sentimiento de alcista a bajista. Observa que el movimiento anterior, digamos, el sentimiento sería más alcista, aunque sea pocas horas. ¿Ok? Digamos, este movimiento es en la sesión europea y la sesión europea, o sea, mantiene un sentimiento que por supuesto es totalmente diferente a las siguientes sesiones del día, como se observa acá. Y eso te lo muestra aquí claramente el indicador. Todo está en interpretarlo adecuadamente y aprovechar estas señales. Por ejemplo, de momento, acá el indicador no nos está ofreciendo ninguna señal, digamos, para aprovechar como para entender si vamos a entrar en compra o en venta. No obstante, tomando en cuenta la última señal, digamos, la última señal, ¿quién la proporcionó? La última señal la proporcionaron los compradores. Los compradores todavía están por arriba de los vendedores. Por lo tanto, cualquier oportunidad aquí de baja será para continuación alcista, porque la señal de los compradores se mantiene activa. Este indicador, de verdad, a pesar de que no es un indicador que yo actualmente esté usando, lo utilicé en mis principios, en mis inicios, y me gustaba muchísimo y me sigue gustando muchísimo. Y ofrece de verdad unas excelentes oportunidades, y sobre todo cuando uno está comenzando, que no logras entender, por ejemplo, aquí exactamente ¿qué vas a hacer? Cuando te preguntas y dices, ajá, pero yo quiero operar este par ahora, si lo puedo operar o no lo puedo operar, ¿hacia dónde voy? ¿Qué hago? Porque está moviéndose a la baja, de hecho ahorita está cambiando el flujo, si esta vela cierra por acá por debajo, pero todavía tenemos a los toros aquí por arriba. Entonces, de acuerdo a esta señal que tenemos acá y el ADX por arriba de 25, todavía tenemos aquí a los compradores dominando a pesar de este movimiento bajista y todo esto, pero todavía, en base a esto, todavía esto pudiera representar señales en compras. Aquí, recordemos que hoy hay un importante evento que es la reunión de política monetaria del Banco Central Europeo, y este movimiento, mira, puede ser la reacción a la rueda de prensa, puede ser algún movimiento ya positivo hacia el euro, y esto es simplemente una corrección de esa reacción, así que ojito con esto. A ver, Juan Carlos pregunta, Tibisay, ¿un muy buen análisis técnico puede ser alterado por un fundamental? Sí, completamente. Tú puedes hacer ya un análisis técnico muy bien y ya puedes tener claro hacia dónde vas a ir, pero también, Juan Carlos, parte del análisis técnico es tomar en cuenta los fundamentales.
Es agarrar una línea vertical y decir, aquí me viene un fundamental que me va a alterar esto. Así que tu buen análisis técnico también tiene que considerar ese fundamental que está aquí y la decisión en base a tu análisis técnico puede ser, ¿entro en la operación ahora o espero? Espero que pase esto y espero una hora dependiendo de la volatilidad o espero pero puedo operar antes. Entonces, sí, o sea, puede ser un fundamental, te puede afectar el técnico, pero el técnico debe considerar el fundamental, en cuyo caso sería un muy buen análisis cuando es integral. Yelitza Padrón pregunta, ¿el ADX es recomendable analizarlo en H1? Sí, el ADX lo puedes utilizar en todas las temporalidades. Aquí lo estamos analizando en H1. Y luego vas, por ejemplo, esta señal, vamos a quitar esta línea vertical, y después vas y vas a observar si este indicador te está dando una señal similar en M3, por ejemplo. En el caso de MetaTrader 5, esta temporalidad es muy buena. Es lo mejor entre M5 y M1. Una pena que en MetaTrader 4 no la ofrezca. Entonces, aquí, fíjate, en M3 vamos a suponer que yo quiero entrar en continuación alcista y me voy a mi temporalidad operativa, que es M3. Entonces observo que las señales no me coinciden. Claro, si bien el ADX está por debajo de 25 y por arriba de 30, me está dando una señal de, bueno, quédate tranquilita por ahora. Y me está ofreciendo un último cruce bajista. Fíjate que este último cruce de los osos me está ofreciendo un mayor sentimiento bajista aquí en esta temporalidad. ¿Qué ocurre cuando estamos dentro de una tendencia bajista y estás observando un movimiento bajista? Simplemente te vas a poner atenta a estos retrocesos que están acá. Este es el último mínimo y este es el último movimiento por arriba. Y ya, si se produce un verdadero movimiento por arriba de esto, es porque está agotándose entonces el movimiento bajista. O sea, tu señal de H1, tu señal de temporalidad de análisis, debe coincidir con la temporalidad operativa. Y cuando no coincide como está ocurriendo en este momento, entonces te toca esperar lenguaje del precio y esperar el mejor escenario. Por ejemplo, acá, si yo quiero entrar en compra, entonces, ¿qué debo esperar? Por supuesto que bajo estas circunstancias no es el momento de entrar ahora. Sin embargo, si el precio baja hacia acá, pudiera considerar cómo se está comportando los alcistas en ese momento, o si finalmente me rompe, me confirma esta resistencia con un nuevo máximo acá, porque acá lo ha hecho, ¿ves? Acá se produjo un tibio rompimiento que puede ser una trampa, pero si es confirmado, entonces ya tengo mi señal para ir en compra acá. Pero para ahora, o sea, bajo este escenario de indicador, es prudente esperar. Y la operativa de M5, a ver, no mencionas que la DX es un sistema, nos mencionas que la DX es un sistema. ¿Esta condición nos ofrece una mayor precisión en la estimación de la oportunidad para operar? Sí, sí. Fíjate, o sea, ¿por qué digo yo que bueno, no lo digo yo, lo dicen varios cuando tú leas sobre este indicador, vas a ver que dice es un sistema completo, porque te está indicando señales de compra, de venta, te puede decir cómo está el sentimiento de mercado, como dice, me parece que fue Juan Carlos, sobre si hay más tendencia a ir al alza, hay más fuerza de los osos o de los toros, y además esa fuerza te la dice la DX, que es la negra, que es la línea señal. O sea, te está hablando de cómo está la fuerza de la tendencia. Porque aquí, si estás aquí abajo, está por bajar a 20, cuando la línea de ADX baja a 20, por debajo de 20, eso te es significado de que no entres al mercado ahorita. O sea, es prudencia. ¿Por qué? Porque hay poca fuerza de mercado,
poca fuerza en ese movimiento que se está llevando a cabo en ese momento. Entonces, todo está en la adecuada interpretación del indicador y no complicarse mucho la vida metiendo demasiados indicadores. Eso es otra cosa. Una cosa es combinarlo con el lenguaje del precio, quizás las velas, el chartismo se ofrece si observas una figura realmente interesante, importante. Y máximo, si tienes un ADX, pues máximo a lo mejor una media móvil, algo para complementar, pero aún así no es del todo necesario, porque ya tienes un sistema allí. Pero todo es probarlo, o sea, tienes que utilizar el indicador, te vas a hacer un backtesting, puede ser manual, y pruebas cuántas señales buenas te ha proporcionado este indicador en relación a las señales falsas o menos, menos óptimas. El RSI, Roger Valverde, ¿qué piensas del RSI? El RSI es otro de los indicadores buenísimos, pero es un indicador oscilador, o sea, tocaría explicarlo dentro en el próximo seminario web. Es un excelente indicador de zonas de sobrecompra, sobreventa. Ya el hecho, yo no lo suelo utilizar, tengo mi preferencia con el estocástico, pero no quiere decir que no considere que el RSI es un buen indicador, solo que considero que el estocástico ofrece mejores señales. Pero el RSI lo utilizan muchísimos analistas, muchísimos traders, y ofrece muy buenas señales de sobrecompra, sobreventa y oportunidades de continuación. No obstante, como tal, ya sabes que el RSI no te va a decir en qué tendencia estás ni nada, porque no es un indicador de tendencia. Pero vamos a hablar de ese indicador en el próximo seminario web, que es sobre los osciladores. Bueno, chicos, si no hay más preguntas, dejamos este seminario web hasta acá. Ya va a estar poco tiempo subido al canal de YouTube de FBS en español, y pues será hasta una próxima ocasión, el último seminario web de este año, que será el próximo jueves. Gracias a todos nuevamente y chao, chao.